Muy buenas tardes, noches para ustedes. Mi nombre es Ernesto de la Torre Martín. Hemos apartado una parte de nuestro tiempo para venir y compartir el mensaje de la palabra de Dios. En un mundo de tantas religiones que el hombre ha creado, la palabra de Dios sigue siendo la única verdad. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Hoy quiero platicar con ustedes acerca del único sacrificio que Dios salva. ¿Ya está preparado? El único sacrificio que trae salvación para el hombre. El único sacrificio que Dios acepta para perdón de pecados. Todo. La Biblia dice en Hebreos capítulo 10, versículos 5 y 6, por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda ¿Ya tiene azúcar? no quisiste, mas me apropiaste cuerpo. Holocausto y expiación por el pecado no te agradaron. Jesucristo tuvo un cuerpo humano a través de María y por obra del Espíritu Santo. Dios permitió que tuviera un cuerpo para que fuera el sacrificio perfecto para salvar a la humanidad. El sacrificio de Cristo es perfecto, capaz de transformar al hombre, de regenerarlo. Es el único sacrificio que Dios acepta para perdón de pecados, para nuestra salvación. Sin embargo, el hombre rechaza el sacrificio de Cristo y el hombre piensa que su propio sacrificio le va a ayudar para su salvación. La gente realiza diferentes sacrificios pensando que sus sacrificios le van a favorecer para entrar al cielo. En el Antiguo Testamento, querido amigo, había un sistema de sacrificio de animales de un año, corderos perfectos. Eran sacrificados a través del sacerdote judío, su sangre era derramada en el altar y también parte de la sangre era rociada sobre el pecador que traía su sacrificio. Era un simbolismo, querido amigo. Todos esos sacrificios que continuamente los judíos realizaban no podían perdonarlos y perfeccionarlos y cambiar sus vidas. Era una sombra de lo que había de venir del sacrificio perfecto del Hijo de Dios. Dios en su palabra dice, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Sangre de un cordero inocente, sin defecto. Figura de Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. El pecado, querido amigo, dice la Biblia, nos paga con la condenación, con la muerte. En Romanos 6:23, Dios es justo y santo y debe de condenar y castigar el pecado. Por eso los judíos, conscientes de esto, realizaban sacrificios de animales inocentes que nunca podían quitar sus pecados. Era solamente un simbolismo, una figura de lo que iba a venir. Por eso Hebreos 10:4 nos dice, la sangre de toros y la sangre de machos cabríos
no pueden quitar los pecados, aunque se ofrecían continuamente en la ley judía. Había la necesidad de hacer sacrificios. Ellos estaban esperando al Mesías. Ya venía la solución definitiva para el pecado. Así es que los sacrificios apuntaban hacia Jesucristo. En el Nuevo Testamento vemos a Jesús, el Cordero de Dios, que Dios puso en expiación por nuestros pecados. Juan el Bautista, cuando vio a Jesús que iba a ser bautizado, él dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dios envió a su Hijo en sacrificio para expiar nuestros pecados. Él es el único sacrificio que Dios acepta. No hay otro sacrificio aceptado por Dios, solo el de su Hijo amado perfecto. Jesucristo vivió una vida perfecta, pura y sin mancha. Israel, la nación judía, esperaba el Redentor, el Mesías. Sin embargo, le rechazaron. Llegó el momento crucial en la cruz del Calvario, el sacrificio. Jesucristo siendo sacrificado por ti y por mí, derramando su sangre inocente, vituperado, expuesto públicamente como el peor de los malhechores. Su pecado estaba escrito arriba de la cruz, porque a todos los que crucificaban le ponían su pecado arriba, si era ladrón, si era un adúltero, si tenía problemas con el gobierno, arriba de la cruz. Arriba de la cruz de Jesucristo decía: el Rey de los judíos. Y le dijeron los religiosos: no le pongas que él es el Rey de los judíos. Ponle, él se decía nuestro Rey, él se decía el Rey de los judíos. Pero ellos dijeron: lo que ya está escrito, así se va a quedar. Jesucristo, querido amigo, derramó su sangre para expiar nuestros pecados. Es por eso que Jesucristo es el único sacrificio que Dios acepta para salvación, para perdón de pecados. Primero, porque es un sacrificio perfecto. Nuestros sacrificios no son perfectos. A pesar de que el hombre piensa que porque ha sufrido, que porque está enfermo, que le pegó cáncer, le pegó el SIDA, ya está pagando por su pecado, ya lo está expiando. Y la gente piensa que por su sufrimiento, por su sacrificio, eres merecedor de entrar al cielo. Pero esos sacrificios son imperfectos, porque somos pecadores. El único sacrificio que Dios acepta es el de su Hijo, porque Él sí es perfecto, puro, santo. Él se ofreció a sí mismo en la cruz del Calvario para limpiar y transformar y regenerar al hombre. Otro de los motivos por lo cual el sacrificio de Jesucristo es el único que Dios acepta, porque fue un solo sacrificio, único y definitivo. Antes se ofrecían muchos sacrificios, muchos animales continuamente, cada año, que nunca podían regenerar ni expiar el pecado. Pero el sacrificio de Cristo fue una sola vez y para siempre, logrando expiar el pecado de todo aquel que venga arrepentido a Él.
En Hebreos 10:10 dice, en esa voluntad somos santificados, en ese sacrificio, mediante la ofrenda de Cristo, hecha una sola vez y para siempre. No necesitamos más sacrificios. No necesitamos más sacrificios que se realizaban continuamente por los sacerdotes judíos. Lo mismo dentro de la Iglesia Católica. La misa significa sacrificio y cada misa representa que Cristo es sacrificado continuamente. Pero Cristo ofreció un solo sacrificio para siempre, para agotar nuestros pecados por medio de su sacrificio. En tercer lugar, porque el sacrificio de Cristo es el único que Dios acepta, porque Él se ofreció a sí mismo. Nadie lo obligó, nadie lo llevó a ser sacrificado. Él mismo se ofreció voluntariamente. Como cordero fue llevado al matadero y enmudeció. No defendió su causa. Cayó. Decidió morir por ti y por mí. Se ofreció a sí mismo. El Cordero de Dios. Dios lo mandó, pero también Él se ofreció voluntariamente. El mismo Jesucristo me dijo, nadie me quita la vida. Yo la pongo de mí mismo, tengo poder para ponerla y para volverla a tomar. Él, como es Dios, podía retener su vida y nunca ser muerto por nadie, ni la cruz, ni los clavos, ni los azotes lo podían matar, porque Él es Dios. Él podía retener su vida. Por eso Él dijo, nadie me quita la vida, yo la voy a poner y la voy a dar. Y al tercer día voy a resucitar. Y se cumplió. Por eso en Juan 3:16 dice la Escritura, tanto amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Querido amigo, es tiempo de confiar en el sacrificio de Cristo. Es el único que Dios aceptará para perdón de pecados. El sacrificio de Cristo. No confíes en tus sacrificios, porque son imperfectos. Aunque hagan muchas mandas, te cuelguen nopales, camines de rodillas, descalzo por el pavimento hasta que se te ampollen los pies y te sangren las rodillas y los pies. Ningún sacrificio es aceptado por Dios, porque es producido por el hombre pecador. El único sacrificio es el de Cristo, y por medio de Él hay salvación, no por tus sacrificios. Por medio del sacrificio de Cristo es un regalo de Dios. La salvación es por gracia, es por amor, es por misericordia, es por Jesucristo, no por nosotros, no por nuestro esfuerzo, no por nuestras buenas obras. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Por gracia, por Cristo, no por nosotros, no por nuestra bondad, sacrificios, sino por el sacrificio de Cristo. Es tiempo de confiar en Jesucristo, querido amigo. Es el único sacrificio que Dios acepta. Mi nombre es Ernesto de la Torre Martín. Así puedes ver mis videos en YouTube, en TikTok. Busca a tu servidor, Ernesto de la Torre Martín. En Facebook busca mi página Reflexiones Bíblicas. Que Dios les bendiga. Muy buenas noches.